¿Por qué mejor no van y le preguntan a su gente si ese presidente ha hecho algo por ellos? Claudia sí, Claudia no. No, que se vaya. Claudia sí, Claudia. Claudia no. La presidenta no me representa. Y aquí viene la ironía. Muchos políticos mexicanos dicen que el modelo Bukele no se puede aplicar en México. La pregunta real es, ¿no se puede o no les conviene que se pueda? ¿Y si te dijera que el futuro de México podría cambiar? Lo que escucharás a continuación es ficción, sí, pero cada elemento que la compone ha sido extraído de nuestra realidad actual y llevado a su posible consecuencia lógica. ¿Estás listo para ver lo que podría suceder si el presidente Nayib Bukele gobernara México? Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Imagina que Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, llegara a gobernar a México. Imagina que mañana despiertes, prendas la televisión y en cadena nacional aparece este mensaje. Mexicanas y mexicanos, a partir de hoy, el nuevo presidente de la República es Nayib Bukele. El mismo Bukele que llenó las cárceles de mareros en El Salvador, el mismo que construyó una mega prisión para encerrar a los peores criminales del país, el mismo que para unos es un dictador peligroso y para otros el único presidente en América Latina que le ha ganado de verdad a las pandillas. Maquiavelo, no hay nada más difícil de emprender, ni más dudoso de éxito, ni más peligroso de manejar que introducir un nuevo orden de cosas. La pregunta es, ¿en México alguien se atrevería a intentarlo? ¿O todos prefieren seguir administrando el desastre? Ahora me traslado al hermoso país de México, un país con 120 millones de habitantes, con cárteles que controlan territorios completos y con fosas clandestinas, con policías infiltradas y con gobernadores que no ven nada. Y desde luego con una oposición que grita dictadura, pero calla frente a los muertos. Hoy vamos a responder una pregunta incómoda, políticamente incorrecta, pero necesaria. ¿Qué pasaría si Bukele gobernara México? Vamos a verlo en tres grandes escenarios: seguridad y guerra contra el narco, cárceles y sistemas penitenciarios, y reacción de la oposición, ONGs y comunidad internacional. Y te advierto algo desde ya. Este video no es para pieles delicadas, desde luego. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. País de Chile. Bukele, pero conocí lo que hizo Bukele y nosotros vamos a hacer algo bastante similar, así que yo gano. Directamente al centro de confinamiento del terrorismo en El Salvador. E incluso esos pájaros no quieren estar allí. Ya sabes a lo que me refiero. Me gustaría agradecer al presidente de ese país. Hacen un trabajo bastante eficiente. Va a ser la prisión más grande de la historia. Nunca he visto algo igual. Antes de jugar al qué pasaría si, necesitamos entender de dónde viene Bukele y a qué país lo queremos trasladar. El Salvador, antes de la llegada del presidente Nayib Bukele, era uno de los países más violentos del hemisferio, por no decir del mundo. Sus tasas de homicidio que parecían números de guerra civil, maras controlando colonias enteras y cobrando renta, decidiendo quién vivía y quién moría. Un estado ausente, gobiernos democráticos que hablaban de derechos humanos mientras la gente enterraba a sus hijos. El Salvador con Nayib Bukele ahora implementa un régimen de excepción, miles de capturas de pandilleros, una mega cárcel conocida como el Secot, para encerrar desde luego a los peores criminales, críticas de ONG y aplausos de la gente común. ¿Cuál es el resultado? El Salvador pasó a ser sinónimo de violencia a ser ejemplo de seguridad en la región.
Y aquí solo cabe una sola línea bíblica que resume el cambio de lógica sin sermones. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 13 versículo 4. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En El Salvador, por primera vez en décadas, el Estado decidió usar la espada contra el criminal y no contra el ciudadano honrado. Ahora comparémoslo con México. Décadas de guerra contra el narco. Cárteles que no solo controlan barrios, sino estados completos. Municipios donde manda más el jefe de plaza que el presidente municipal. Masacres, desapariciones, fosas clandestinas, periodistas asesinados. Gobiernos que cambian pero muertos que se acumulan. Y aquí viene la pregunta que nadie en la clase política mexicana quiere escuchar. Si un modelo como el de Bukele funcionó en un país dominado por maras, ¿qué pasaría si se aplicara con todas sus consecuencias en un país dominado por cárteles? He visto cómo medios internacionales citan presidentes de otros países, o los entrevistan, o ponen videos de presidentes de otros países hablando de democracia. Ya no hay imposiciones ni privilegios, hay constitución, hay democracia. ¿De qué sirve una democracia, entre comillas, cuando es más bien un Estado fallido que no puede cumplir ni siquiera con su labor principal, que es la labor principal de cada Estado, darle seguridad a sus ciudadanos? Hay muchas labores, pero la principal es darle seguridad a sus ciudadanos. No pueden cumplir ni eso. Si Bukele llegara a gobernar México, lo primero que haría no sería una mesa de diálogo. Desde luego con los narcos, eso no pasaría. No hablaría de abrazos y no balazos. No diría, ya no vamos a perseguir capos. Eso se acabó. Lo que veríamos sería algo mucho más incómodo para el establishment. Cambio total de narrativa oficial. Del no lo vamos a perseguir a los vamos a encerrar. Del son víctimas del sistema al son responsables de sus crímenes. Del hay que entender las causas al primero paramos la sangre y luego hablamos de causas. Desde luego, esto acompañado con operativos masivos y coordinados. No operativos simbólicos para la foto. No captura de un capo para luego liberarlo por presión. Habría una política clara. Desarticular estructuras, no solo detener cabecillas. Reformas profundas de la fuerza de seguridad. Depuración de policías coludidos. Controles internos más duros. Incentivos para la lealtad y castigos ejemplares para la corrupción. Y aquí entra el punto clave. En El Salvador, Bukele enfrentó a las maras. En México tendría que enfrentar a cárteles que en muchos casos son más ricos, mejores armados y con más poder político que muchos gobiernos estatales. ¿Sería fácil? No. ¿Sería rápido? Tampoco. ¿Sería sangriento? Probablemente al inicio sí. Pero la diferencia sería la voluntad política. ¿Por qué mejor no van y le preguntan a su gente si ese presidente ha hecho algo por ellos? ¿Cómo pueden llamar líder democrático a alguien que no lo quiere su propio pueblo? Claudia sí, Claudia no. No, que se vaya. Claudia sí, Claudia no. Cero, güey, que ching. ¡Claudia no! Claudia no. ¡La presidenta no me representa! En lugar de gobiernos que fingen que luchan mientras negocian, tendrías un gobierno que asume el costo político de ir hasta el fondo. Si hay algo que simboliza el modelo Bukele es la megacárcel. En México, las cárceles son, en muchos casos, universidades del crimen, oficinas del narco y centros de operación y no de rehabilitación. Imagina que de pronto aparece esto en una cadena nacional. Se anuncia la construcción de una megacárcel de máxima seguridad en México, diseñada para albergar a los criminales más peligrosos del país, líderes de cárteles, sicarios, secuestradores y extorsionadores. ¿Qué cambiaría? Separación real entre criminales de alta peligrosidad y el resto de la población penitenciaria. Nada de que el jefe de plaza comparte celda con el ratero de celulares. Los más peligrosos, aislados sin lujo y sin privilegios. Fin de las cárceles como centros de operación del narco. Intervención de comunicaciones. Control absoluto del Estado sobre el espacio penitenciario. Cero tolerancia a fiestas celulares, visitas VIP. Aparte de esto, se mandaría un mensaje simbólico poderoso. En El Salvador, las imágenes de mareros tatuados, descalzos, esposados y sin privilegios mandaron un mensaje muy claro de que se acabó este relajo. En México, ver a capos y sicarios en situación rompería el mito del narco intocable, del señor de la montaña que todo lo puede.
Y aquí viene el choque frontal con el discurso progresista. Los mismos que hoy callan ante la masacre se rasgarían las vestiduras por las fotos de narcos sin camiseta en una mega cárcel. Los mismos que nunca marcharon por los desaparecidos organizarían foros internacionales por los derechos humanos de los jefes de plaza. Octavio Paz. La indiferencia es la forma más refinada de la injusticia. En México, la élite ha sido muy justa con los criminales, a costa de ser brutalmente injusto con las víctimas. Aquí está la pregunta técnica. ¿Se puede aplicar el modelo Bukele de maras a los cárteles mexicanos? Veamos las similitudes. Ambos controlan territorios. Ambos cobran renta o derecho de piso. Ambos matan, extorsionan y aterrorizan a la población. Ambos se alimentan de la debilidad del Estado. La diferencia clave es que las maras son sobre todo estructuras de calle territoriales con menos poder económico que los grandes cárteles. Todos los políticos, presidentes, gobernadores, todos tienen miedo, por complicidad no hacen nada. Los cárteles mexicanos son corporaciones criminales, tienen brazos financieros, controlan rutas internacionales, infiltran gobiernos, policías y empresas. Entonces, ¿qué haría Bukele en México? Adaptar el modelo, no copiarlo al carbón. No basta con capturar pandilleros de esquina, hay que ir por la estructura económica, lavado de dinero, empresas fachada, redes políticas. Desde luego, también golpear el símbolo y la estructura al mismo tiempo. En El Salvador, el símbolo fueron las imágenes de mareros controlados. En México, el símbolo serían los grandes capos y sus operadores financieros encerrados sin privilegios. Desde luego, blindar políticamente la estrategia. En México, cualquier intento sería de tocar al narco choca con gobernadores, alcaldes, diputados y jueces. Carlos Mazo, pues, nuestro héroe nacional. Pues era un Bukele, como dice aquí, un Bukele mexicano. Un Bukele mexicano tendría que estar dispuesto a romper con medio sistema político para avanzar. Y aquí viene la ironía. Muchos políticos mexicanos dicen que el modelo Bukele no se puede aplicar en México. La pregunta real es, ¿no se pueden o no les conviene que se pueda? Desde luego, la reacción de la oposición y las ONGs y sobre todo la comunidad internacional. Imagina tú el primer mes de Bukele en México. Operativos contra cárteles, capturas masivas de sicarios, anuncio de una mega cárcel y discurso duro contra la corrupción política. ¿Qué veríamos en televisión y en redes? Desde luego, oposición política en modo histeria. Partidos que nunca pudieron con el narco ahora dando lecciones de democracia, por favor. Expresidentes hablando de autoritarismo desde sus mansiones custodiadas. Diputados que jamás pisaron una colonia controlada por el narco, ahora preocupadísimos por el Estado de Derecho. Y también las ONGs y activistas de escritorio sacarían comunicados urgentes denunciando violaciones a derechos humanos de los narcos. Por favor. El presidente de El Salvador criticó la situación de inseguridad en México y dijo que aunque su país es mucho más grande, pues se puede contener la violencia en nuestro país estado por estado. No voy a entrar en debate con Bukele. ¿Está México camino a una dictadura? Eso preguntarían. Artículos de opinión en periódicos europeos explicando desde París o Berlín por qué los mexicanos no entienden la democracia. Y esto acompañado de medios de comunicación tradicionales llevando editoriales hablando de militarización, riesgo para la democracia, paneles con expertos que jamás han perdido un familiar por la violencia, pero tienen doctorado en decirle a la gente que aguante un poco más. Y mientras todo eso pasa en la tele, en las colonias donde hoy manda el narco, la conversación sería otra. Oye, ya no se oyen balazos en la noche, quizás diría. Ya no están cobrando derechos de piso en la tienda. Mi hijo puede ir a la escuela sin que lo recluten. La brecha sería brutal. Una élite escandalizada porque se tocó a sus intocables y un pueblo que por primera vez en décadas siente que el Estado está del lado de los ciudadanos y no del crimen. No podemos olvidar a la comunidad internacional, ese club selecto que se indigna selectivamente. Con un Bukele gobernando México, veríamos informes de organismos internacionales llenos de frases como preocupación, alarma, retroceso democrático. Gobiernos que nunca han tenido que lidiar con cárteles decapitando gente, dando lecciones de proporcionalidad en el uso de la fuerza. Medios de comunicación que antes apenas mencionaban las masacres en México, ahora abriendo portadas por la mano dura. Pero aquí está el punto clave.
En El Salvador, esa presión internacional no detuvo a Bukele, porque al final no votan las ONGs, vota el pueblo. En México pasaría exactamente lo mismo. Si la gente empezara a ver resultados reales en seguridad, la narrativa internacional se volvería ruido de fondo. Winston Churchill: no siempre es popular decir la verdad, pero es mejor decirla que vivir una mentira. Pero todo esto traería posibles ganancias. La reducción real de homicidios y extorsiones, recuperación de territorios hoy controlados por el narco, un mensaje claro del Estado manda, no el crimen organizado, un pueblo mexicano que deja de normalizar la violencia. Eso sí, van a tener unos posibles costos. Tensiones fuertes con organismos internacionales, abusos puntuales que habría que corregir y controlar, un choque frontal con parte de la élite política, mediática y económica. La pregunta no es si el modelo es perfecto, la pregunta ¿es mejor que lo que México tiene ahora? Porque hoy lo que México tiene es cárteles empoderados, gobiernos débiles y mentirosos, discursos bonitos y miles de muertos cada año. Al final, este video no es un ejercicio de fantasía política, es un espejo. Porque cuando nos preguntamos qué pasaría si Bukele gobernara México, en el fondo estamos preguntando, ¿por qué en El Salvador sí se pudo enfrentar a las pandillas y en México no se puede enfrentar a los cárteles? Porque allá la prioridad fue la vida de la gente y aquí la prioridad parece ser la comodidad del sistema. Porque en un país pequeño se atrevieron y en un país gigante todos dicen que no se puede. Tal vez la respuesta sea incómoda. No es que México no pueda tener un Bukele, es que muchos no quieren que lo tenga. Porque un presidente que se atreve a tocar al narco, tarde o temprano termina tocando a los políticos, a los jueces, a los empresarios y a los medios que se beneficiaron de mirar hacia otro lado. Y ahora sí. Así que si algún día despiertas, prendes la tele y ves a Bukele diciendo mexicanos, a partir de hoy se acabó el relajo, no digas que no te lo advertimos. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres ayudarnos a seguir adelante? Conviértete en un Patreon. Da clic al enlace de la descripción en este video. Gracias. Toda ayuda económica es para seguir adelante con este contenido de Fe y Política. Política y fe, vista de otra manera.